La programación de Radio Capital, 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, Calimán, el hombre increíble. A las 8 de la mañana, Radio Noticias, titulares de la prensa. A las 8:30 de la mañana, la Red Deportiva de Bolivia, con Carlos Enrique Rivera. A las 9:30 de la mañana, Radio Noticias, información de Tarija. A las 10 de la mañana, la Red Informativa, con Wilson Suárez. A la 1 de la tarde, la Red Deportiva de Bolivia, con Carlos Enrique Rivera. La programación de Radio Capital, 105.7 FM y www.radiocapitalbolivia.com. De lunes a viernes. El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en el circuito electoral. Después de varios días de calor, algo de lluvia no está mal, aunque ha sido una lluvecita algo fuerte. En algunos sectores de la ciudad se han tenido problemas. 29 de septiembre, hace muchos años, el 29 de septiembre siempre era considerado como el día de la fundación de La Plata. Charcas, Sucre, Chuquisaca, La Inmortal hizo una canción, pero algo ocurrió, porque hace algunos años se habló del 16 de abril. Y hablar del 16 de abril significó generar una ley aprobada en el Congreso Nacional que le pone fecha a la fundación de nuestra Villa de La Plata como 16 de abril. Sin embargo, a pesar de que esa ley está vigente, hoy ya se está nuevamente retomando el 29 de septiembre como la fecha de fundación de la ciudad de Sucre. 16 de abril, hoy 29 de septiembre, pero de 1838, 2 años la diferencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Hoy han habido actos, hace algunos años habían actos, después dejaron de haber actos y al final ni 16 de abril ni 29 de septiembre. De ello vamos a hablar hoy día aquí en el circuito electoral. Circuito electoral. Circuito electoral. Don Víctor Hugo, buenas noches, gracias por estar en el programa. Ahí está su micrófono encendidito. Nos vamos a hablar del 29 de septiembre, que es una fecha interesante, pero primero su saludo, por favor. Bueno, muchas gracias, Wilson. Amigos televidentes, muy buenas noches, un tanto desfriado. De todas maneras, cumpliendo una invitación que me ha hecho Wilson, estoy en este programa especialmente, tal vez, para hablar sobre el 29 de septiembre, día de la fundación de Chuquisaca, y que naturalmente es un día que ha tenido mucha situación de mucha expectativa en años anteriores, especialmente después de que hubo una polémica, diré inclusive de gran relieve, entre dos intelectuales como Hugo Pope y el doctor Gunnar Mendoza. Pero don Víctor Hugo, usted me remontaba antes, porque yo le preguntaba a los amigos de la ciudad ¿cuántos años tendrán? Y me decía 29 de septiembre de hace 37 años su fundación. No, 31 años. 31 años. 31 años.
se había fundado, pues no soy el fundador, el fundador es el doctor Félix Calderón Vera, ¿no? Después a medio tiempo he ingresado, y es en esa época en que prácticamente el 29 de septiembre, como fecha aniversario de la Villa de la Plata, lo que se llama hoy Sucre, estaba completamente relegado, ¿no? Y se hizo una campaña, una conciencia de devolverle realmente pues lo que año tras año se venía celebrando, especialmente sobre la base del día de San Miguel Arcángel. Hoy he visto precisamente una procesión en el manzano de la plaza del templo de San Miguel, y ese fue el motivo y origen por el que año tras año, y inclusive pues muchas personas que son bastante abuelitos en sus estudios de primaria siempre han estado recordando el 29 de septiembre como día de la fundación de la Villa de la Plata, ¿no? Esa fue la circunstancia, y esta controversia ocurrió esta mañana. Yo, por ejemplo, ya determinando una fecha que la sustentamos del 29 de septiembre, indiqué que la fundación fue el 29 de septiembre de 1538, el doctor von Vogel, y que el fundador fue Gonzalo Pizarro, y en el discurso que pronunció el presidente del Supremo Tribunal dijo que el fundador era Pedro Ansúrez. Bueno, en una reseña que esta mañana se me permitió hacer fuera de lo que realmente se lo hacía en todos los años, porque siempre he estado interviniendo, he señalado que es una controversia que ha ocurrido porque no de ahora ni de mucho tiempo atrás, sino desde después, en el tiempo de la colonia, ha habido controversias bastante importantes de cronistas importantes, de historiadores, que han estado señalando no solamente una fecha, sino hay cuatro fechas de fundación. Las más conocidas, las más conocidas son las del 29 y las del 16 de abril. Y es por eso de que, ¿por qué? Porque no hay no hay algo que pues determine su certificación de nacimiento. ¿Y cuáles son esas cuatro fechas? Bueno, las cuatro fechas son el 1939, en el mes de febrero creo, el 29 de septiembre, otra es el 1944 creo, y la que promulgó y hizo conocer bajo una investigación el doctor Gunnar Mendoza, que fue el año de 1545. Y esas cuatro fechas ha tenido, impulsores, digamos, el doctor Hugo Pope para este 29 de septiembre, don Gunnar Mendoza para el 16 de abril, y las otras dos fechas no ha tenido tantos impulsores como para que puedan ser. Claro, en realidad pues no ha tenido mucha trascendencia, tampoco pues habría tenido, mientras no haya habido esta controversia de bastante influencia intelectual entre Hugo Pope y el doctor Gunnar Mendoza, porque siempre se festejaba el 29 de septiembre. Pero resulta que el doctor Gunnar Mendoza hace conocer su tesis, su apreciación, en base a un documento que se expuso, creo que fue encontrado en la catedral, acá en la catedral, y que señala que el 29, es decir, que el 16 de abril se había fundado, y que el fundador fue Pedro Ansúrez, en 1545. Y desde esta fecha las autoridades pues iban cumpliendo
esta fecha. ¿Por qué? Porque la influencia, me imagino que la influencia de los hijos especialmente, ¿no es cierto?, se hizo de que se promulgara una ley que hasta el presente no ha sido derogada, sigue existiendo la ley en el periodo gubernamental de Jaime Paz Zamora. ¿Por qué antes, cuando festejábamos el 29 de septiembre, no había ley, pero era de forma natural el festejo? Claro, la ley hace costumbre, ¿no es cierto? Entonces una costumbre, no había ley. Había sí, pues en otros tiempos más remotos de atrás, que se cernía esta situación de simplemente, diremos, de controversia intelectual entre muchos cronistas, sobre todo cronistas españoles, después en la época de la República, y que finalmente a la culminación de esta controversia se instituyó el 16 de abril, habían pues actos que se cumplían en la Plaza 25 de Mayo por las autoridades. Sí. Y mientras nosotros, los amigos de la ciudad, pues íbamos organizando a nuestra manera y en nuestra forma de poder detentar, sobre todo para que esta fecha no se pierda, el mes de septiembre, el día 29 de septiembre. Inclusive existe una calle 29 de septiembre, sí, ¿no es verdad? Sí. Una calle, y esta calle tiene pues ya remotos años, y que siempre solíamos hacer una serenata el día 28, siempre con esa mira. Esa fue una razón, Wilson, de que después entiendo que ya se tomó cierto aspecto de conciencia, diremos así. Uno que me acuerdo quien también en el mandato de su delegación de diputado pudo lograr algún movimiento de reivindicación, fue Fabio Porce, ¿no? Así fue, y esa fue la razón por la que 29 de septiembre se cimentó en lo que actualmente, tú has escuchado esta mañana, ha habido la ley emanada del Honorable Consejo Municipal. Pero eso no, es decir, la prelación que se tiene, pues la ley de la República es la que finalmente se la consigna, ¿verdad? Y esa ley no ha sido derogada, sigue teniendo vigencia hasta el momento. Y en la Carta Orgánica, en el Consejo Municipal, ya se toma este 29 de septiembre nuevamente como la fecha de fundación, de manera que las autoridades del Poder Legislativo tendrán que modificar, abrogar, hacer otra ley que ratifique este 29 de septiembre. No, claro, tiene que haber alguien que impulse, ¿no? Alguien que... Los amigos de la ciudad de una ocasión, pues, presentaron un proyecto de derogación de esta fecha, pero no prosperó. No prosperó porque, bueno, también hay intereses que se cierren a nivel del Poder Legislativo, ¿verdad? Pero con lo que esta mañana se ha podido apreciar, y desde hace 4 años, son 4 años los que están cumpliendo ya con esta actuación de la mañana de hoy, en que el Honorable Consejo Municipal, la Alcaldía Municipal, ha tomado para sí ya como fecha oficial, fundacional de la Villa de la Plata. Y nosotros, los amigos de la ciudad, ya pues al haber manifestado misión cumplida de nuestra parte, nos hemos retraído un poco en nuestras manifestaciones de organización. El que te habla, por ejemplo, en una de las ocasiones visitó al jefe del distrito escolar para pedirle muy encarecidamente que disponga la asistencia de los escolares, especialmente de las promociones, y tajantemente me dijo: nosotros no podemos desviar una disposición de la ley, y solamente tendremos que hacer esto en la fecha consignada del 16 de abril.
pero no fue más allá ni fue más dificultosa esta situación porque mi persona acudió por la amistad a muchos directores de establecimientos escolares y lo hizo todos los años. Y la que me colaboró bastante fue una directora, una directora española que hubo en la Recoleta, ¿no? Y siempre nos brindaba la presencia de los famosos colorados de Bolivia. Y me acuerdo siempre que siempre ha estado militante con nosotros el Kinder Campanita. Ah, también. Hay un establecimiento Sucre, el colegio Monteagudo, pues un director que tenía bastante amistad con mi persona y así, y más o menos eran unos 14, 12 establecimientos. Contratábamos a la policía por nuestra cuenta, mejor dicho, la banda policial por nuestra cuenta. Y siempre resultó actos que se marcaron relieve. Solíamos salir de la plaza de la 25 de mayo de la Casa de la Libertad en caravana hasta la Recoleta y bueno, de esta manera mantuvimos y que muy felices los amigos de la ciudad, pues porque ahora ya tiene una fecha, no digo consagrada, porque quien quiera que pueda promover esta situación con el interés que tenga, de señalar que si no está abrogada esta ley, pues pueda nomás indicar que la fecha indicada y señalada es el 16 de abril y no el 29 de septiembre. No hubo un solo año en el que no haya estos actos del 29 de septiembre. Y esos años críticos fueron cuando ustedes impulsaron, nos ha contado, invitaban personalmente a directores, pero no hubo un solo año en el que no se tenga estos actos el 29 de septiembre. No hubo ni un solo año, ni un solo año. Todos los años, sabiendo de que ya había esta nueva disposición, nosotros seguimos nuestro interés de mantener siempre la fecha incolme para que de esta manera pues no se pierda, y no se perdió, y felizmente, y entiendo que, como te decía anteriormente, muchas personas de avanzada edad, inclusive ya yo decía esta mañana, los abuelos de los abuelos siempre han estado recordando el 29 de septiembre como fecha de fundación, y eso es la verdad. Claro que hubo una disposición, es decir, hubo una relación de intelecto bastante pronunciado entre dos colosos, como era don Gunnar Mendoza y Hugo Pope, ambos en una controversia de trascendencia hasta que salió la ley, ¿no? Y por la ley se marcó esta fecha del 16 de abril y no del 29 de septiembre. Pero el 29 de septiembre siguió manteniéndose tal como se lo hacía en anteriores oportunidades, ahí en la plazuela de la Recoleta. Pero con don Gunnar Mendoza, ¿hablaron alguna vez sobre lo que hacían ustedes, esto el 29 de septiembre, y él impulsando el 16 de abril? No, este fue en su tiempo, no sé si tú todavía estuviste en la condición de hacer una apreciación, fue una polémica bastante interesante entre estos dos historiadores, ¿no? Y de ahí que ambos presentaron sus trabajos, me acuerdo, y en realidad pues en esa controversia no hubo, diré, una persona que se haya cimentado como en la palabra, diremos, tal vez un tanto vulgar, como ganador de la misma, pero lo que magnificó esta situación fue la ley que señalaba como fecha oficial de fundación de la Villa de La Plata el 16 de abril de 1545. ¿Y esta ley para el 16 de abril tuvo algún empuje político, partidario? Fue en la gestión, usted nos contaba, de don Jaime Paz Zamora, pero tuvo que ser apoyada por varios parlamentarios nacionales para llegar a la mayoría. Tanto como eso, no, yo diría familiar, ¿no? Familiar, claro.
Tú sabes que los Mendoza están en todo, ¿no? Hay Jaime Mendoza, Escuela Jaime Mendoza, el Hospital Jaime Mendoza, Diagonal Jaime Mendoza, y todo fue Mendoza, y todo es, bueno, es Mendoza, ¿verdad? Yo creo que fue una influencia de orden familiar, pienso, no quiero asignar, pienso que fue así, y bueno, y que siempre a la cabeza de toda esta actividad ha estado siempre el doctor Nacho Mendoza. Ignacio Mendoza también, ¿no? Que ha sido hasta hace poquito parlamentario. Sí. Pero en los actos del 29 de septiembre organizados por los amigos de la ciudad y usted, iban también autoridades. ¿Cómo hacían? ¿Les invitaban? Eran invitaciones muy personales. En realidad, pues, primó bastante la amistad. Tú sabes que siempre un medio de comunicación tiene alguna influencia, y como los amigos de la ciudad tienen un brazo comunicador como es Canal 4 y Radio Nuevo Mundo, por ese sentido conseguimos la presencia de parlamentarios, de un prefecto, un alcalde, y siempre fue trascendental. Yo tengo algunos videos que todavía recuerdan estas situaciones que dieron pues realmente dieron realce, y sobre todo a la asistencia de los establecimientos educativos, ¿no? Así fue, y bueno, ahora sigue siendo, y nosotros los amigos de la ciudad nos encontramos muy satisfechos, porque creo mucha gente reconoce que fue así, que nosotros fuimos los que sustentamos porque no se perdió. Hubo un momento en que supimos que el Consejo Municipal pues quería disponer el nombre del 29 de septiembre de la calle que lleva así este nombre para cambiarlo por otro, y me dijeron esa vez, por referencia de esa época, querían cambiarlo con Mariano Rojas. Por Mariano Rojas. Es decir, querían poner el nombre de Mariano Rojas, y bueno, señalando que no había por qué colocar el 29 de septiembre, porque no era una fecha no determinada. Así fue. Y don Víctor Hugo, ¿en algún momento ustedes, como amigos de la ciudad, como Víctor Hugo Hevia, pensaron en dejar de impulsar este 29 de septiembre, tal vez ya no luchar contra la corriente? No, fue una premisa bastante militante de todos los que hemos constituido los amigos de la ciudad, pues inclusive apoyados por algunas instituciones, por algunas personas, y por eso que no hemos dejado de asistir, de organizar un programa, de organizar una recordación que fue precisamente el día como hoy, 29 de septiembre, y siempre ha sido de esa manera. No ha habido un año en que se haya podido interrumpir. No. Esa fue la situación. Nunca entonces pensaron y dijeron, ya, hasta aquí hemos llegado, dejaremos más. ¿Y cómo se sintieron en el momento que vieron que estaba volviendo la tendencia del 29 de septiembre, hace 4 años, por ejemplo? Bueno, ya pensamos que llegó un momento, una situación de reversión muy especial a un acontecimiento que ya había sido cumplido por muchos, yo entiendo más de 100 años, ¿no? Porque así fue. Es decir, todas las personas mayores, personas adultas siempre han estado señalando y manifestando la celebración del 29 de septiembre en la premisa siempre de la advocación del Santo San Miguel de Arcángel. ¿Se sienten victoriosos finalmente ese 29 de septiembre al que solo ustedes convocaron y ahora vuelve a ser la fecha de fundación de Chuquisaca? ¿Sienten que han tenido la razón, pero se sienten victoriosos? Bueno, tanto como eso no, sino satisfechos y un poco desmembrados de responsabilidad. Es decir, era una fatiga ya con bastante tiempo antelado. Por ejemplo, las serenatas eran serenatas bastante
muy bien organizadas, actuaban conjuntos muy reconocidos de nuestra capital, varias veces, y siempre están, por ejemplo, los Masis actuando ahí en la calle 29 de septiembre. Los organizábamos a los vecinos para que pues tengan enfloramiento de la calle, y así fue. Ese fue el interés que primó sobre algo que pensamos que realmente una fecha ya bastante determinada. Ya te digo, no existe un documento en que señale que tal fecha fue consignada a la fundación de Chuquisaca. El hijo de Gunnar Mendoza, el escritor, el que escribió la mesa coja, el ingeniero, ¿no? Él, por ejemplo, también se ha referido bastante, y siendo así que, siendo el hijo de Gunnar Mendoza, él no comulgó con la tesis de su padre. Él dijo que discrepaba y dijo que posiblemente en una de las sazonadas que hubo, especialmente en la época de la colonia, en la época de los, situaciones bélicas entre Bolivia y Chile, o Bolivia o Paraguay, fueron inclusive incinerados muchos documentos de mucha importancia, y que él señala y expresa de que posiblemente esa haya sido una ocasión por el que ese documento haya desaparecido de esa manera, y que no da una razón de que sea el 29 de septiembre. Ha habido, los amigos de la ciudad no solamente no han hecho solamente este tipo de manifestación, de recordación cívica, sino se organizó coloquios, se organizó conferencias, se organizó en todos los años. Siempre hemos estado pues con manifestaciones, inclusive de hacer conocer históricamente cuál era la razón y la vigencia de cómo el 29 de septiembre se venía cumpliendo de una manera casi formal, hasta que llegó esta interrupción. Como te dije y como manifestante anteriormente, no había una razón que no sea esta la ley que apareció apoyando a la tesis que formuló el doctor Gunnar Mendoza. Después todo andaba normal. Don Víctor Hugo, ¿qué pasará a futuro? Este 29 de septiembre debe ser una fecha, como suele ser en otros departamentos, con obras que presenten las autoridades. Hablaremos de esto después de la pausa, si le parece. Bueno. Circuito electoral. Yo no creía, Y don Víctor Hugo, debe haber 29 de septiembre, 16 de abril, uno podría decir, bien, tener dos cumpleaños, doble regalo, pero al final ni lo uno ni lo otro. ¿Qué hay que hacer con el 29 de septiembre para que sea una fecha ya formal, con actividades serias, con obras que se vayan entregando como se suelen hacer en otros departamentos? Bueno, ya en este aspecto corresponderá a las autoridades, sobre todo de la gobernación, de la alcaldía, para cimentar sobre todo un hecho que para mí es de gran importancia, la fundación de esta parte de América, ¿verdad? Y que lo que actualmente se tiene decir en algo que no se determina es quién fue o quién es el fundador de la Vía de la Plata. Para mí, mi concepto, todos piensan que es Pedro Ansúrez, porque ahí se tiene el monumento a Pedro Ansúrez, y poco se lo conoce a Gonzalo Pizarro, ¿no es cierto? O se confunden con su hermano también. O se confunden con el hermano, porque evidentemente, de acuerdo a la trayectoria histórica, Gonzalo Pizarro llegó a la fundación en esa fecha, mientras Pedro Ansúrez todavía estuvo, creo, por otro territorio,
y posteriormente, después del año, llegó a hacer la repartición de los solares que se llamaba. Esa ha sido la consigna que ha tenido Gonzalo Pizarro, fundador, y Pedro Ansúrez de Campo Redondo, el que hizo determinó los trazos que ya se hicieron para la ciudad, pero fue al año siguiente. Y yo te decía que esta mañana en el mismo acto fue la confusión de don Isaac von Boll, que señaló de que el fundador fue don Pedro Ansúrez de Campo Redondo, el militar, ¿no? Porque este era militar. Eso es lo que podemos señalar a grandes rasgos, querido. Ahora hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es el 25 de mayo y otra cosa es este 29 de septiembre o 16 de abril, como en La Paz. Una cosa es el 16 de julio y otra cosa es el 20 de octubre, que viene a ser el aniversario de la Fundación de La Paz. Claro, como en Potosí el 1 de abril y el 10 de noviembre. El 10 de ¿no? noviembre. Claro. Ahora, ¿quiénes fueron a fundar Potosí? Fueron los de Sucre, ¿no? Claro, los que entonces se encontraban a la cúspide y el mandato de esta comarca, ¿verdad? Y es por eso que Potosí tiene pues su certificado, tiene sus documentos de quienes han sido los fundadores. Y hay otros temas también de que Santa Cruz también se desconoce, no se conoce de ciencia cierta. Y así, bueno, el tiempo, imagínate, estamos a ¿cuántos siglos? A 4 siglos, a 4 siglos, ¿no es cierto? Y hay gente que hay una bibliografía pero tremenda de grandes autores y cronistas que están en los anaqueles de acá, desde luego de acá, en la Casa en Sucre, en la Biblioteca Nacional, están en Buenos Aires, están en el Perú, están en Quito, están en España, pues, relacionado precisamente a la fundación de esta villa que en esa época era muy importante. Y don Víctor Hugo, ¿cuántos años ustedes han impulsado como amigos de la ciudad, como Víctor Hugo Hevia, este 29 de septiembre? Porque no ha sido un par de años, ha sido varios años. No, hemos estado como unos 10 años. 10 años. 10 años, sí. 10 años. 10 o 11 años que hemos estado, pues no hemos dejado de hacerlo y hemos siempre tenido relieve y sobre todo para esto algo que acompaña, algo que siempre le da el ribete de mayor expectativa hacia la población y su medio de comunicación. Y aquí ha jugado un papel importantísimo Canal 4 Mundovisión, ¿no? Porque esas transmisiones que hacíamos de la serenata de la calle 29 de septiembre las transmitíamos directamente desde la misma calle, ¿no? Entonces eran programas que se faccionaban con bastante interés, con artistas y la famosa verbena, pues, bueno, tradición de la... Claro, porque este 29 de septiembre fue la fecha también de fundación de otro medio de comunicación, con don Mariano Méndez Roca, por ejemplo. Este 29 de septiembre no solamente tenía la calle, sino fue el motivo para que el Festival Internacional de la Cultura, cuando don Santiago Granara era presidente de la corporación, se haga en esa semana del mes de septiembre, para que sea un poco enlazados a estas fiestas del 29 de septiembre. Claro, sí. Por esa época, ya te decía, sin poca trascendencia, porque había ya otra fecha que estaba señalada, hasta que llegó esa fecha, porque antes siempre era el 29 de septiembre, siempre. Y siempre se hacían actos remotamente en años anteriores en la Recoleta, pues, ¿no? Sí. Con la existencia de establecimientos educativos. Uno de los que realmente tiene una visión más efectiva en lo que constituye un historial ya a nivel bastante serio es un amigo de la ciudad, que es el profesor Hilarión Acosta. Tiene un libro relacionado a esto. Tal vez uno de estos días o cuando tú quieras puedo yo
conversar con él para que dé una relación más cabal. Me parece muy bien. Y don Víctor Hugo Hevia, los amigos de la ciudad, ahora que ya se está estabilizando el 29 de septiembre, ¿van a cambiar de rol? ¿Van a seguir impulsando? ¿Qué van a hacer? Bueno, eso es un comité cívico, ¿no? Es una entidad cívica, al igual que el comité cívico, siempre estamos impulsando ciertas situaciones que vayan en progreso al interés de nuestro departamento. Somos una élite, somos 25 personas nada más, pero que eso refleja cierta relación de convicción hacia manifestaciones que vayan siempre en progreso de desarrollo de nuestra capital. El doctor Calderón tenía este dicho de que Cristo tenía 12 apóstoles, no sé, y esos 12 apóstoles realmente formaron una gran transformación en el mundo, y nosotros también haremos, siendo pocos, pero haremos bastante, decía. 29 de septiembre, después de muchos años que los amigos de la ciudad no se dieron por vencidos y continuaron, hoy ya nuevamente las instituciones de Sucre toman esa fecha como la fundación de nuestro departamento, de nuestra ciudad. Tal vez yo he tenido la oportunidad de estar varios años, y yo te manifesté anteriormente que este es el último año, inclusive por razones de salud. Ya habrán otras generaciones, otros intereses para que pueda seguir siempre en esa meta, ¿no? Los amigos de la ciudad tienen algo que detenta una identificación bastante firme, es su personalidad jurídica. La personalidad jurídica la tenemos creo que desde unos 12 años. El comité cívico no la tenía anteriormente, pero los amigos de la ciudad, y tú sabes que con esta figura pues nosotros podemos tener tratativas que vayan en cualquier situación siempre para formar un criterio que tenga una ocasión de vigencia hacia el desarrollo de nuestra capital. En eso estamos, siempre apareciendo por algo que tenga que ir en favor del progreso y el desarrollo de nuestra capital. Muchas gracias, don Víctor Hugo, muy amable por haber estado en el programa, por haber hablado a nombre de los amigos de la ciudad, usted también, en este 29 de septiembre. Las gracias a ti, Wilson, te agradezco mucho. Yo me encuentro en este momento inclusive tanto delicado de salud, ¿no? Me he permitido estar presente por tu grata invitación y señalar sobre todo lo que han hecho los amigos de la ciudad, estrictamente, ¿no? No me he referido a otra parte porque yo tengo un libro, pues el que he escrito, no como un historiador, sino como un periodista investigador nada más. Tengo el libro que lo he escrito haciendo una narración de toda la vigencia de épocas hasta llegar a lo que los amigos de la ciudad han venido sustentando, que es el 29 de septiembre del año 1538. Gracias, Wilson. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presentó Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral.